Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Son las 8 de la tarde, hoy puntuales, estamos aquí puntuales para hablar de todo lo relacionado con las próximas crisis mundiales. Pero para hablar de las crisis mundiales hay que conocer a los actores, en este caso, que son los que provocan o diseñan, podemos decir así, pues todas estas crisis que se están sucediendo a lo largo de estos últimos 2 siglos. Pero no nos vamos a remontar muy atrás, nos vamos a ir a unos escasos 100 años, que yo creo que a partir de aquí podemos charlar y conocer a todos estos personajes que podemos decir que son familias, que son prácticamente los amos del mundo. Y vosotros diréis, ¿los amos del mundo? Pues sí, son prácticamente los amos de nuestro planeta. Son los que diseñan y los que, pues bueno, como si fuese un tablero de ajedrez, como he dicho en la descripción del programa, son los que realmente van a provocar que haya una inyección económica en el planeta o bien que deje de haberla. La familia Rockefeller. Podemos hablar mucho, largo y tendido sobre esta familia. Pero sabemos que son muchos los componentes, en este caso, de la familia Rockefeller. Y hace poco murió David Rockefeller. Este sería, pues bueno, podríamos decir que el menos importante, porque los más importantes ya han fallecido. Vamos a hablar de historia y vamos a mezclar un poco la economía con la historia y con hechos y acontecimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la historia. No vamos a hablar de todos ellos porque podríamos tirarnos aquí pues horas y horas y horas. Vamos a venir un ratito a charlar sobre todo esto, pero más adelante haré una serie de programas hablando de cada familiar, cada Rockefeller y qué es lo que ha hecho cada uno. En primer lugar, nos podemos remontar al año 1839, cuando nace John Davison Rockefeller. Esta familia, este señor, era de origen alemán. No vamos a hablar de los orígenes porque si no vamos a perder muchísimo tiempo y vamos a intentar ir a lo que nos interesa. Pues John Davison Rockefeller sería el abuelo de este David Rockefeller, que ha muerto hace poco, que ha tenido trasplantes de corazón, unos cuantos, como hay dinerito, pues bueno, a saber de dónde vendrán todos esos corazones. Me imagino que será pues, de una forma legal. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Sabemos que esta familia no es que tenga dinero y sea la más rica del mundo, sino que mueve los hilos y pues prácticamente los pilares de este planeta, porque son unas personas muy adineradas. Pero nos vamos a ir a John Davison Rockefeller, que nació en el año 1839 de origen alemán. Pues este señor, pues bueno, cursa sus estudios en la Escuela Comercial de Cleveland. Es aquí, a partir de aquí, cuando ya de pequeño este señor apuntaba maneras y era pues huraño, era muy hermético, muy cerrado y pues bueno, era capaz de comprar caramelos y venderlos a más precio. Era capaz de prestarle dinero a sus hermanos con intereses. Este señor apuntaba maneras. Este señor nadie lo vio sonreír, nadie lo vio feliz, nunca, jamás. Este señor vivía por y para el dinero. Así que este señor, pues bueno, se sabe que tuvo unos hijos y uno de sus hijos sería la etapa de John Rockefeller Jr. Este señor pasó pues, por la historia sin pena ni gloria, podemos decir, porque en realidad este señor, pues bueno, no tuvo mucha trascendencia, sí, fue también precursor de la Standard Oil, que la fundaría Davidson Rockefeller, pero es muy curioso esto de el padre de John Rockefeller, el abuelo en este caso, de Davison, cómo en el justo momento de la Guerra de Secesión americana, este señor fue capaz de comerciar con
los pequeños candiles, ¿no?, que funcionaban con pues carburo, en este caso con carburo, y él vio que todas las casas tenían carburos, ¿no?, que tenían pues pequeños depósitos y tal, y este señor lo que hace es empezar a comerciar con el tema del carburo y incluso llega pues a fundar pequeñas refinerías hasta que empieza a comprarlas todas, porque empieza a monopolizar. Llegó a tener más del 94% de todas las empresas de petróleo de los Estados Unidos. Fue en el momento de la Guerra de Secesión cuando este señor empieza a hacer su fortuna, incluso con la compañía de trenes, que habían varias, y llegó a sobornar, por decirlo así, pues al propietario de esta empresa ferroviaria. No se sabe qué trato hizo con él, pero el trato que hizo, el resultado del trato, mejor dicho, no es que no se sabe el trato, porque en realidad no se sabe si lo sobornó, dejó de sobornarlo, esto no se tiene muy claro. Lo que este señor pues pudo negociar fue a bajo coste el transporte del petróleo y de los carburos por líneas férreas. En cambio, esa competencia, que era un 6, un 7, no llegaba a un 10%, pues tenía que pagar realmente lo que valía. Así que vemos como este señor Davidson Rockefeller ya empieza a apuntar maneras. Sin escrúpulos. De hecho, se sabe que Davidson Rockefeller, el padre de John Rockefeller Jr., se hablaba de él que esclavizó a la gente, incluso a gentes de personas de color. Llegó a esclavizarlos, ¿no? Empezaron a perforar en el suelo y pues bueno, ahí tenía ahí sus trabajadores y que él en una de sus memorias o un artículo que se escribió, que se le entrevistó a este señor, dijo que él veía a todos sus trabajadores como negros, pero no porque fuesen negros, sino porque iban negros del petróleo que extraían del suelo. Pero bueno, esto fue algo metafórico, algo un poco desagradable, ¿no? Este señor, pues bueno, tuvo su hijo, la etapa de John Rockefeller Jr. Este señor, pues también heredó la Standard Oil, en este caso la JP Morgan, heredó pues diferentes empresas que su padre había dejado. A su padre, pues como la prensa lo calificaba de avaro, de antipático, de mala persona, pues incluso llegó a donar miles de dólares, millones de dólares, para hacer algunos institutos, obras de caridad y tal. Y eso fue lo que él le inculcó a John Rockefeller Jr., que sería el padre de este Rockefeller que ha muerto hace poco, es decir, David Rockefeller, que David Rockefeller sería el más tontito de la familia Rockefeller, porque ahora veréis hasta dónde han llegado los tentáculos de la familia Rockefeller. Pues este señor, John Rockefeller Jr., pues bueno, como he dicho, pasó sin pena ni gloria, fue mayorista, el mayor accionista de la Standard Oil, de JP Morgan, tenía acciones por valores de millones de dólares. Y bueno, pues este señor pues tuvo hijos, uno de ellos fue David Rockefeller, pero nos vamos a centrar un poquito en esta ocasión en la figura de Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, ninguno de los Rockefeller, esto es curioso, ninguno tiene un coeficiente ni han tenido un coeficiente intelectual muy alto. No. Y esto me podéis decir, Rafa, ¿qué me estás diciendo? Sí, de hecho, Nelson Aldrich Rockefeller era disléxico, era un señor olvidadizo, era un señor distraído, era zurdo, curiosamente. Ser zurdo no es una anomalía, ni mucho menos. Y ser disléxico tampoco. Pero su coeficiente intelectual no era de los más brillantes de la familia Rockefeller. Así como he dicho que David Rockefeller, este Rockefeller que murió hace poco con tantos trasplantes de corazón, qué curioso, todos han muerto de ataques al corazón. ¿Por qué será? No lo sé. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, no vamos a caer en la conspiración. Pues este señor nació en Bar Harbor, en Maine, el 8 de julio
de 1908 en Nueva York. Murió en Nueva York el 26 de enero de 1979. Este señor, aparte de ser propietario de la Standard Oil, de ser miembro de JP Morgan, de diferentes empresas, de tener, por decirlo así, influencias a nivel económico, bancario, evidentemente venía de una empresa, o sea, de una familia con empresas, ¿no? Sí, yo sé que estáis diciendo, ¿cómo? ¿Este señor no era una mente brillante? No, no era una gran mente brillante. De hecho, este señor, lo único que a él le movía era el sexo. Sí, el sexo. Era un filántropo también. Y además el arte. A él le encantaba el arte. Como tenía problemas de dislexia y tenía grandes problemas de memorización para la lectura, lo que hacía es que él memorizaba muchas cosas en la cabeza. Muchas, muchas, muchas. Pero luego las soltaba como si las hubiese hecho suyas. Esto nos puede pasar a todo el mundo. Pero no tenía un gran coeficiente intelectual. Esto hay que decirlo. De hecho, este señor, fijaos, ahora iremos a ver qué es lo que hizo. Además fue brutal, fue brutal. Bueno, este señor, aparte de ser filántropo, amante del arte, estar metido en banca, su padre, Rockefeller Jr., lo que le inculcó pues, fue ayudar al prójimo. Nelson Rockefeller pues, fue a un colegio mixto, pero mixto económicamente. Curiosamente, uno de los colegios donde su padre aportaba un capital, es decir, que su padre era el propietario del colegio, ¿no? De la escuela, ¿no? Podemos decirlo así. Pero ahí van personas de toda índole. Todos ellos eran baptistas. No es que tenga yo nada en contra de los baptistas, pero tienen unos principios muy austeros y que no dan lugar, en aquellos entonces no daban lugar, pues a pensar mucho. Todo era la palabra del Señor, la Biblia y trabajar, ¿no? O sea, de ahí no los sacaran. Entonces, Nelson Rockefeller pues estuvo pues rondando, merodeando, se puede decir, la, la Casa Blanca, ¿no? Tuvo un hermano también, John, que se dedicaría a su vida totalmente a la filantropía. Su hermano Winthrop se trasladaría a vivir a Arkansas, donde se convertiría en el primer gobernador republicano desde la Reconstrucción. David Rockefeller, este que murió, sería presidente de la Chase Manhattan Bank, Chase o como se diga Manhattan Bank, y uno de los referentes de la vida social y económica estadounidense de este siglo último. Luego tendría a Lawrence, otro de los hermanos. Este se casaría con la heredera del antiguo presidente Northern Pacific Railway. Sería pues la ferroviaria, ¿no? Nelson se dedicaría única y exclusivamente a la política. Fijaos una cosa, todos tenían un cargo en la vida pública, la vida social. Banqueros, empresarios y políticos. Este sería uno de los políticos. Luego conocemos que hay diferentes sobrinos segundos, primos Rockefellers, todos están inmensamente millonarios. Todos, sin lugar a duda, no lo dudéis. Pero vamos a ver cómo este señor en el tiempo de Gerald Ford, este señor fue vicepresidente de los Estados Unidos. Antes fue gobernador. Este señor fue gobernador. Hay una anécdota que quiero leeros aquí, donde el 9 de septiembre del año 1971, este hombre se enfrentó a un amotinamiento de presos en la prisión de Ática, una prisión estatal. Estos señores que se habían amotinado habían tomado como rehenes a 38 funcionarios de esta prisión. ¿Sabes lo que pasó?
No hubo un negociador, un pacificador. Este señor, pues lo que ordenó fue que las tropas de la Guardia Nacional y la Policía de Nueva York entraran tomando a los 38 rehenes y los sacaran al coste humano que hiciera falta. Sí. Bueno, 40 personas muertas, entre ellos 11 rehenes, y pues bueno, un montón de heridos. Algunos presos también murieron muertos. De hecho, fue el batacazo más estrepitoso que pudo dar este señor. Bien. En este momento, en los años 70, es cuando hay la crisis del petróleo. Una crisis a nivel mundial. Este señor, negoció todo lo innegociable, pero no como vicepresidente de los Estados Unidos. La crisis del petróleo duró mucho tiempo, lo que pasa que hubo su punto culminante pues ya casi al final de la década de los 70, pero se fue incrementando los problemas con la Liga de los Países Árabes, en este caso, ¿no? Países de Oriente Próximo, ¿no? Y de Extremo Oriente. Este señor no tenía ningún tipo de escrúpulos. Fijaos si es así que este señor, su política era racista, muy de derechas, pero era, fue referente como para los republicanos liberales. Es decir, se interpreta como izquierdistas en Estados Unidos. Se sabe que en Estados Unidos la izquierda está prohibida, pero los republicanos de izquierdas. Fue un liberal de la derecha, pero un liberal con pensamientos que no tenía escrúpulos. Lo heredó de su abuelo. Esto lo heredó del abuelo. De hecho, él tenía diferentes amantes, por decirlo así. Tenía diferentes amantes y, pues bueno, estaba casado, evidentemente, tenía hijos. Pero este señor como que le importaba un pimiento absolutamente el valor humano. Dicho esto, luego hablaremos de su muerte y veréis qué cosa más rara, una cosa rarísima. Este señor estuvo metido en política, en empresa, en economía, en banca. Pero no penséis que fue por sus brillantes ideas, no, sino fue porque tenía simplemente una economía familiar muy grande detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que no tienen una capacidad intelectual están gobernando. Sí, están gobernando. No vamos a dar nombres porque, oye, cada uno pues que coja el ejemplo de muchos políticos, voy a poner el ejemplo de España, que han falsificado títulos, doctorados, carreras, para estar donde están. Evidentemente los tentáculos se mueven dentro de la economía, dentro de las empresas, y sabemos que son las empresas las que mueven los cimientos de este mundo. Pero yo os digo una cosa, y quiero que reflexionemos juntos. ¿Cómo puede ser que una mente no tan brillante, Stephen Hawking fue una mente brillante? ¿Os imagináis que Stephen Hawking hubiese sido un economista, un banquero? No sabemos si hubiese hecho algo bueno o malo, pero quizá algo brillante hubiese podido realizar. Mientras que todos estos personajes, como Nelson Rockefeller, tenían, pues bueno, sus pequeñas aficiones, sus grandes aficiones, sus debilidades, el sexo y las drogas. Y fue presidente número 41, si no recuerdo mal, número 41 de los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que hayan personas en el poder que estén así? ¿Sabéis que una negligencia por parte de este tipo de actores en el concierto mundial de la economía, un tipo de error, puede dejar cao a toda una economía? Estuvimos viendo en algún programa anterior cómo
se había intentado derrocar la banca británica, haciendo pues una serie de inyecciones económicas en Inglaterra y dejando cao la libra, dejando cao el banco de Inglaterra, dejándolo cao. Y luego con el cambio de divisa, teniendo grandes beneficios. Pero si ya no está la cosa clara en que sea a través de la bolsa, a través de la moneda, a través de la economía, sino que sea a través de la política. Entonces la pregunta es, ¿quién nos está gobernando? ¿Personas con coeficientes intelectuales pésimos? Nelson Rockefeller, no podemos pensar en ningún momento, y de hecho ahí está su obra y vida escrita perfectamente. Este señor pues no tenía ningún interés por la vida humana, lo que estáis oyendo, ni tan siquiera por sus familiares, ni tan siquiera por su mujer, y ni tan siquiera por sus hijos. Entonces, ¿quién nos está gobernando? Cuando vemos que las crisis vienen y van, porque las crisis de hecho son cosas cíclicas, ¿eh? Vemos que hay algunos personajes que, como no tienen gran conocimiento de economía tampoco, ni saben jugar en bolsa, ni saben manejar una empresa, todo lo arreglan a golpe de dinero. Vemos cómo nos están gobernando pues, una serie de personas en las que podemos decir, por decirlo de alguna manera, que es como si un gorila nos estuviese gobernando. Esto nos da mucho a pensar porque luego vemos como personas, grandes economistas que lo que intentan es arreglar todo esto, todas estas fechorías que van dejando personajes como este, son cesadas, expulsadas de las empresas y silenciadas para siempre. ¿Por qué? Pues porque no están sirviendo a una élite de familias como la familia Rockefeller. El señor Nelson Rockefeller, señor, por decirle de alguna manera, se retira. Llega un momento en que él se retira y deja la vicepresidencia de los Estados Unidos y no quiere dedicarse a la política. Hombre, toma, ni yo me dedicaría a la política teniendo una economía tan brillante como la que tenía en su casa. Pero este señor se retira y lo encuentran muerto. En extrañas circunstancias. Yo veo a Nelson Rockefeller como a un títere de su familia, es decir, a un títere de sus familiares con más inteligencia y que dijeron, bueno, este como es un poco tontico, lo vamos a meter en la política, que dé la cara por nosotros y nosotros por detrás, tracatrá. Vamos minando la economía de los Estados Unidos. Cuando se mina la economía de los Estados Unidos o la economía alemana o la economía británica o la comunidad europea, no, la Unión Europea en este caso, se está minando, por ende, la economía mundial. También la China, también la India. Cuando se están minando, se están poniendo bombas y zancadillas y trampas a los países, a estas economías, pues lo que se está haciendo es provocar una crisis. Sabemos que estas crisis las han ido provocando por la compra y venta del petróleo. El petróleo, amigo, no es eso que se refina y sirve para combustible para tu coche. No, esto es un derivado del petróleo, el plástico. Observad todo lo que tenéis a vuestro alrededor. Todo es de plástico. Los materiales nobles se han reemplazado por el plástico. Cuando hablamos de la subida del petróleo, estamos hablando de la subida del plástico. El plástico ha dejado de ser, pues eso, como he dicho, los materiales nobles, que antiguamente era la madera, el cuero, el metal, por decirlo de alguna manera. Todo es plástico. Fijaos, un celular valorado en alrededor de $1000 puede costar este teléfono. Todo es plástico. La funda esta que lleva es un sintético. Es Sky de este, ¿no? Es una especie de poliéster derivado
El petróleo. Plástico. Sabéis que esta empresa fue la que inyectó la primera crisis del plástico en los años 80, después de la crisis del petróleo. Hubieron empresas alemanas, empresas suecas y británicas, incluso italianas, de plástico, distribuidores, fabricantes de plástico, polímeros, copolímeros y algún tipo de elastómeros, que incrementaron sus precios en el 3000%. Empresas de los Rockefeller. Y tú querías fabricar algo en plásticos, que todo es plástico, amigo. Tengo aquí un reloj muy chulo, que lo pedí por Amazon. Esto es plástico. Todo es plástico. Incrementaron el precio, el valor del plástico, de la materia prima, el 3000%. Señores Rockefeller. Evidentemente, ya la crisis del petróleo había salido adelante. De hecho, todos los países hicieron acuerdos con uno, con otro, con el de más allá. Y se medio salió. Y de hecho, a día de hoy se están pagando las consecuencias de la crisis del petróleo. De esto no se habla. Pero se puede hablar, porque también puede provocar, habéis visto las subidas, la bajada del petróleo. Recuerdo que el barril estaba a $250. Bajó a 25. Van especulando. ¿Cómo rompes una economía? Especulando, subiendo y bajando un producto, una materia prima de vitalísima necesidad. Cuando ya se soluciona el tema del petróleo, ellos, como son fabricantes de plástico, incrementan el precio del plástico, de la materia prima, el 3000%. Querido amigo, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar en la década de los 80 en el mundo porque a la familia Rockefeller les dio la gana? Búscalo, búscalo, querido amigo. No estamos diciendo tonterías. El 3000%. Vemos cómo todas estas familias, al cabo de un tiempo, y esto lo he pensado yo, es como si ellos permitiesen que ciertos empresarios suban hasta un nivel, pero un nivel que a ellos no les va a hacer sombra, no les importa. Una empresa que ha recaudado anualmente de beneficios 5 millones de euros, 3 millones de euros, eso para ellos es nada, es calderilla. Esas empresas, pues bueno, son empresas medias, podemos decir así, que son las que luego ellos van a comprar. Van a quitar a la gerencia, la van a vapulear y la van a utilizar para la especulación. Y que quizá luego las venden y no sirven para nada. Las venden. ¿Por qué? Porque hay un grupo de empresas que no sirven, las venden y han roto la olla, han roto la economía. Pero cuando hay empresarios que suben tanto de nivel, ellos provocan una crisis para tambalear esos cimientos y que desde tal nivel a tal nivel vuelen esas familias. Los únicos o el único que ha superado toda esa barrera y todas esas expectativas y que muchos de vosotros pensáis, el señor Soros está trabajando para Rockefeller. No, trabaja o no trabaja. El único que no pueden vapulear y dejarlo fuera de combate es al señor Soros. Los Rockefeller saben, de hecho han sido colaboracionistas de los unos de los otros. Y hablaremos del Club Bilderberg más adelante y del resto de la familia Rockefeller. Cómo han intentado vapulear a Soros. Y a Soros no lo vapulea. Pues quizá ha superado esa barrera. Y esa barrera
pues una vez superada, ya no pueden hacerle absolutamente nada, porque ya está de igual a igual, podemos decir, ¿no? Podemos, de igual a igual. El pequeño problema es que esta familia, los Rockefeller, tienen tentáculos todavía más extensos, pero ya no tanto en la política, sino las empresas. Pero cuidado con Soros, porque está en la política financiando grupos de dudosa reputación. Vosotros ya me entendéis. Provoca una crisis de falsas izquierdas en Latinoamérica, de falsas izquierdas, que no son de izquierda realmente. Es una derecha encubierta, muy a la derecha, pero encubierta, con cara de Che Guevara y de Nicolás Maduro y de tal, y te la compro y te la vendo, y por detrás se está negociando con droga, con tráfico de influencias, tráfico de personas, empresas, economías negras sumergidas. ¿Y quiénes son los que ganan? Estos señores. Porque tú, querido amigo, que estás en Latinoamérica, no lo vas a ver. Y nosotros que estamos aquí en España, en Europa, todavía menos. España también ha sido causante. No causante, sino ha ayudado a que la economía europea se derrumbe y que al derrumbarse la economía europea se derrumbe la economía mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Todos son partes actoras y actrices de este concierto económico. Una de las cosas que dijo Nelson Rockefeller fue lo siguiente. Además, él era político. Dijo una cosa muy clara. Lo dijo en petit comité. No importa el ideal político. Importa lo que estás dispuesto a perder. Y hay economías que no están dispuestas a perder nada y tienen que perder. Pero lo que sí es cierto es que quizá ellos son capaces de provocar que la economía mundial se pierda. Y además tuvo un buen ejemplo, su abuelo monopolizó los hidrocarburos a nivel mundial. Luego tuvo que vender acciones, esto sí es verdad, porque en Estados Unidos pues, tuvo una serie de problemas por monopolizar, porque lo que estaba haciendo era no dejar que el resto de la economía proliferase. ¿Por qué? Porque era toda suya. Tú compras un barril de petróleo y es mío. El 90% de lo que hay en ese barril es mío. Y hay un 10% pues, que es de otro señor, que está por ahí y que, bueno, pues que el 10% es suyo. Pero ese señor cobra el 10%, por ejemplo, a €1 y yo te lo puedo cobrar al módico precio del que me dé la gana. Eso es un peligro. Fijaos lo que hicieron con los derivados del petróleo, con el plástico, 3000%. ¿Por qué? Porque yo soy productor de petróleo. Tengo refinerías de petróleo. Puedo sintetizar para crear plástico. ¿Quiero derrotarte? Te subo el precio. ¿Quiero hundirte? Lo bajo. Bajar los precios es una forma de hundir una economía. Muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ahora te bajo los precios, tu cliente te pide más porque tiene más demanda y tú te lías a fabricar. Venga a fabricar. Y yo soy el que te vende el plástico, pero a bajo coste, a 1 céntimo. ¿eh? Y luego tienes la competencia que te lo venden a €1. Lo primero que hago es destruir el resto. Y lo segundo es que te voy a destruir a ti. Porque tú vas a fabricar tanto, tanto te va a pedir tu cliente, que cuando tu cliente no tenga demanda, te va a cortar y tú vas a almacenar todo lo que has fabricado. Y te lo vas a comer. Porque ya ese producto está desfasado. Esto pasa con la automoción. Faros, ópticas, retrovisores, partes de un automóvil. Aquí ocurre en España, aquí, en empresas que hay aquí a 20 kilómetros. Serían a fabricar, venga a fabricar, porque Alemania pide, porque la demanda. Claro, estos señores hacen pues una serie de convenios con las empresas donde
se comprometen pues anualmente pues a servir una cantidad de piezas de un automóvil, por ejemplo. Pero, oye, si esa empresa de automoción te corta el pedido y tú has de cortar la producción y ya has estocado un montón de piezas, no pasa nada. Y si encima denuncias a la empresa, dejan de comprarte y hunden tu empresa. Con lo cual, a mayor estatus económico, menos capacidad de maniobra. Las legalidades ante estas empresas que están dentro de la política, dentro es más, amigo. Se modifican las constituciones, las leyes fundamentales de un país, la carta magna de un país. Se modifican para que ellos no pierdan, pero se van a intensificar las leyes en contra de ti, para que tú tampoco puedas subir a esos niveles. Qué raro, ¿no? ¿La justicia de qué parte está? De esta. Dicho esto, tenemos aquí un claro ejemplo de lo que es capaz la familia Rockefeller y de todas las empresas que están extendidas en el mundo como tentáculos. Dijimos que el señor Soros, que también tiene una familia, de hecho, yo he alucinado con esto, os lo voy a decir. La familia Rockefeller, puedes buscar en todos los sitios. Es como familia nobiliaria. Espérate. A ver, a mí me da igual, ¿no? Pero nobiliario es un título que obtenían a través de las realezas en Europa. ¿Qué realezas tienen estos señores? ¿Qué títulos nobiliarios tienen estos señores? ¿De dónde lo han sacado? ¿Quién se los ha regalado? ¿En cuántas órdenes están? ¿Qué me dices? Están en órdenes. Podemos bueno, decir, están con los masones al lado de las organizaciones de las que forman parte estos señores. Son niños de primer curso. Así que yo cada vez veo cómo la economía está cada vez más trastocada por un grupo de personas y que lo que es la fe, el trabajo, la voluntad, las ganas de un pueblo no valen para nada. Yo, si os digo la verdad, y esto ya es algo personal, yo nunca he creído en estas historias, porque yo he pensado que había un orden establecido, ¿no? Estaba el bueno y el malo y el bueno. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? ¿Cuántas veces intercambian los papeles el malo y el bueno y el malo? Y luego hay otra parte que es la que tú ves, los medios de comunicación. ¿Qué te dice el medio de comunicación? ¿Que este señor es bueno? ¿Que el otro es malo? Pero luego hay otro medio de comunicación en no sé dónde que te dice lo contrario. Y las personas de aquel lugar te dicen, ¿pero qué dices? Si este es malo, el otro es bueno. Conclusión, todos son malos. Ante la duda, todos son malos. Así que chicos, visto lo visto, vemos cómo se siguen tambaleando los cimientos a nivel mundial. Sí, no penséis que os vais a librar de esta próxima crisis que viene. Y esto no es que viene el lobo. Y ahora este vídeo seguramente saldrá algún iluminado diciendo, pero no das datos. Pero es que ya los he dado en 4 programas anteriores. Evidentemente no voy a repetirlos. Vamos avanzando. O sea, por aquí arriba o por aquí, pondré enlace a una lista de reproducción donde hablo de la economía y de la crisis mundial que se avecina. Sí. Y que está provocada por la banca, estas familias. Y no es conspiración, como algún sitio he oído, ¿no? El que se arranca la piel y tiene ojofidios con cara de reptil y se transforma por la noche, como los gremlins, que si se mojaban les pasaba una cosa y si comían a partir de tal hora se reproducían, no sé qué. No, eso para mí no existe. Pero coge los datos de los bancos, revisar los vídeos que se han hecho sobre el Vaticano en este canal. Ahí tenéis las pautas, tenéis ahí las pistas.
Simplemente hay que basarse, como hacían los grandes filósofos en la antigua Grecia o como hizo Leonardo da Vinci, basarnos en la observación. Y una de las cosas que no permiten que hagas es que te pares a observar. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que te meten por los ojos para que tú no seas capaz de pensar y que no tengas la capacidad de pensar? Que no puedas, que no te dejan. Párate a pensar, amigo. Elimina de tu cabeza todo lo que puedas tener, la televisión, la radio, todo, no, quítatelo. Y observa, busca, saca datos. Pero no tomes la conclusión a la ligera. Sé prudente. Simplemente observa. Y llegará un momento que dirás, sí es verdad lo que me estaban diciendo, pero yo no he querido creerlo. Así que os lanzo una reflexión. ¿Creéis que realmente el pueblo, las personas, los trabajadores, la gente de a pie, somos capaces de parar una crisis lanzada por estos multibillonarios? ¿Cuántas familias dominan el mundo? En el próximo programa os lo diré. Las que realmente principales que dominan el mundo. Y os digo una cosa, cuando empiezas a observar a estas personas, te quedas a cuadros. Desde el Ku Klux Klan, desde pagos a organizaciones de dudosa procedencia con actos muy feos, con cierto contrabando y trata de personas. Y dices, bueno, pero estos son los que nos dominan. ¿Tú qué piensas, amigo? Lo dejo en tus manos. Muchas gracias, chicos. Hoy tocaba este tema porque es un tema apasionante y creo que no se puede dejar de la mano. Y realmente sin conspirar, no hace falta conspirar. No hace falta conspirar. Simplemente hacer lo que ellos no quieren que tú y yo hagamos. Observar. Observa. Y entenderás muchas cosas. Al igual pues que yo estoy entendiendo. No quiere decir que yo tenga una mente brillante. No, simplemente que de vez en cuando tengo un poco de tiempo para observar. Y quizá esto pueda hacer más daño que una persona que esté activa y tirando de muchos hilos. Pues esto puede ser más contraproducente. Chicos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Llevamos un ratito. Os veo en siguientes programas. Y nada, por mi parte, agradeceros que estéis aquí. Ya sabéis, suscribiros. Es gratuito. Si queréis, darle a la campanita para que os lleguen los vídeos. Y nada más, por mi parte, un cordial saludo. Un beso a todos. Buenas tardes y buenas noches. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.